conquistar la alegría, enamorar la esperanza, recomponer la armonía. Bueno, ahora sí volvemos. La próxima la cantás vos, No, ¿eh? no, para nada. Con Celeste, con Celeste. Bueno, a ver, Vero, vamos a ponernos a Una trabajar canción. un poquito. Vamos a Sí, ponernos a trabajar vamos. un poquito porque tenemos ahí golpeándonos la puerta a alguien maravilloso, espero. Vamos a ver con quién estamos. Sí, estamos con el doctor Santiago Raimondes, es médico recibido de la Universidad Nacional de Córdoba, cirujano general recibido en el Hospital Privado Universitario de Córdoba, es subespecialista en trasplante hepático, renopancreático y cirugía y también es profesor en Córdoba Capital. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes. No, al contrario, Santiago, y por suerte que estamos hablando en un programa periodístico y no es que estás con nosotros por tus temas particulares. Yo esperaría, sigo gustando de verte cada vez que te encuentro, pero digo, qué importante lo que haces, amigo. La verdad, nos llena de orgullo la militancia por la vida que hacen ustedes. Contame un poquito cómo llegás vos a esto. Siempre hablamos del Santiaguito, pero acá me parece que ya es distinto, acá hay como un renacer. ¿Cuándo te pegó la onda de entrar en el tema de las ablaciones y todas estas cosas? No, bueno, partiendo de una base, yo inicio medicina decidiendo ya de entrada hacer cirugía. Yo quería ser cirujano. Después durante la carrera uno duda un poco porque se va encontrando con cosas muy bonitas. Y luego, bueno, cumplí el sueño de ser cirujano y en el hospital en el que trabajo se hace mucho trasplante. Me interesó de sobremanera, no solo la parte técnica, que es muy interesante, sino la parte humanística y el objetivo que uno persigue. Y ahí descubrí mi vocación, digamos. Ahí descubrí que lo mío era trabajar en trasplante, por así decirlo. Y ahí nosotros queremos conocer un poco cómo es ese detrás de escena. Claro. Primero comencemos con el proceso. ¿Cuánta gente está trabajando con vos o cuánta gente se tiene que movilizar a la hora de un trasplante? Y además el antes, ¿no? ¿Cómo se entra a un equipo de eso? Hay que calificar, hay que hacer un examen, no sé, contanos esa parte íntima que la gente no habla, porque lamentablemente cuando somos de ciudades chicas o vemos llegar un jet determinado sabemos que alguna desgracia ocurrió, pero esa parte que hay desde el lado del médico, contanos cómo fue. No, bueno, a ver, para poder hacer lo que hacemos, en el caso de los cirujanos, que es lo que a mí me compete, después de hacer la especialidad de cirugía general hay que dedicar 2 o 3 años, a veces más, a lo que es trasplante. Y hay trasplantes específicos, digamos, uno se forma, se especializa en eso, y si tiene la suerte accede a un equipo de trasplante que tengamos en cuenta que son muy pocos y muy pocos los cirujanos que tiene cada equipo de trasplante. Pero la cantidad de gente que trabaja por cada trasplante, por ejemplo hepático que hacemos nosotros, o de páncreas, es enorme, enorme. Cuando digo enorme, es enorme. Para un solo trasplante, la cantidad de gente que se moviliza ese día y que trabaja esas 24 o 36 horas que lleva todo el proceso es una cantidad de gente enorme, muy, muy grande. Estimamos, ¿se puede estimar en un caso de un joven donante, multidonante? Mire, yo creo que todo depende de nosotros tengamos en cuenta que un donante puede salvar hasta 7 vidas. Exacto. ¿Sí? Eso implica que hay 7 centros que van a estar trasplantando a algunos de sus pacientes. Perdón, y entonces se me fue el audio, no sé si... No, sí, te estamos escuchando bien. Perfectamente, tranquilo. Si nos ves, acaba la seña. Bien, perfecto. No, les decía, entonces hay que multiplicar cada uno de esos procesos de ablación por la cantidad de gente que trabaja en cada trasplante. Nosotros en nuestra institución yo creo que por lo menos serán entre, a ver si estimo, ¿no? Entre 40 y 50 personas en la institución trabajando para que esto funcione y por lo menos unas 20 en actividad
muy, muy activos en el movimiento total de todo esto para que esto funcione. Por lo menos hay unas 20, 25 personas por centro que están muy abocados ese día al trasplante, digamos. ¿Sí? ¿Y eso surge ante una emergencia y todo se moviliza o te da cierto tiempo? Cuando habla de 24 o 36 horas, ¿podemos hablar de cierta planificación y ordenamiento en los métodos? No, claro. En realidad, lo que funciona es el servicio que va a trasplantar recibe un llamado del INCUCAI, que es el ente, digamos, coordinador de todo esto. Sí. Y se nos avisa que hay un proceso de ablación y que alguno de nuestros pacientes, por lista de gravedad, que ya lo puedo explicar si quieren, ya ha sido beneficiado de obtener ese órgano. Entonces, una vez que nosotros hacemos eso, los terapistas trabajan a destajo, los terapistas de la ciudad donde está el donante trabajan a destiempo, porque el diagnóstico es de muerte encefálica, eso también lo podemos charlar si quieren. Entonces, si no estarían ellos trabajando toda la noche o durante 24 o 36 horas, todo dejaría de funcionar y no servirían los órganos, digamos. Entonces, cuando ocurre esto, nosotros programamos los horarios, nos vamos coordinando a través del INCUCAI con los distintos centros de Mendoza, de Buenos Aires, de Córdoba, de Rosario, y acordamos un horario en el que vamos a ir a esa provincia, supongamos Tucumán o Jujuy, si quieren. Sí. Y todos en conjunto, ya está preestablecido cómo, operamos al donante y luego regresamos a nuestras ciudades a trasplantar al receptor, a ese paciente que de no recibir ese órgano va a perder la vida, ¿no? Si ustedes me permiten un minutito, yo quiero contarles, aprovechar la oportunidad para contarles una problemática que estamos teniendo, porque es muy bonito contar cuando sale bien. Pero miren, esto es información actualizada al día de hoy y es de orden público, esto puede acceder cualquier persona. Nosotros tenemos en Argentina 7.058 personas en lista. 7.058. Eso quiere decir que hay 7.058 personas que de no recibir un trasplante en un tiempo prudencial van a perder la vida. Algunos van a perder la vida, otros van a perder gran calidad de vida. Sí. En el año se han realizado 446 trasplantes, ¿sí? 446 para más de 7.000 receptores, 198 procesos de donación, que es lo que acabo de contar cómo funciona, y nuestro índice de donación por millón de habitantes es de 4.21, eso actual al 2024, lo cual es, en términos generales, una catástrofe. Para que ustedes tengan idea, España, de ese 4.21, tiene 48. Claro. Es decir, tiene 11 veces más donación de órganos que nosotros los argentinos. En Estados Unidos, por ejemplo, tienen 30, como para mencionar uno o dos países conocidos que a ver cómo se manejan ellos. Entonces nosotros estamos trabajando con recursos escasos, digamos, ¿sí? Y eso hay que entenderlo porque si no entendemos que la donación salva vidas y que tenemos que ser todos donantes y trabajar para ese fin, no vamos a llegar nunca a cumplir todos estos objetivos. Y como les acabo de contar y les acabo de aclarar, yo acabo de pasar un número, pero recuerden que yo en el consultorio o en el internado veo a ese paciente que es un número, ¿no? Sí. Y ese paciente va a perder su vida en caso de no recibir un trasplante. Vamos, permitime porque yo soy un anotador serial, ¿no? Entonces, hablamos de que hay 7.058 personas en lista, que hubo 446 trasplantes solo de 196 personas, entendí así, porque son múltiples en algunos casos. Hubo solo 196 personas que fueron causantes del donante, no sé cómo se plantea, pero digo, en términos generales, 196, ¿sobre qué cantidad se estima de donantes que no fueron usados por las cuestiones de que la gente no aceptó donar o porque no superamos ese 4.21 DPM, digo yo, donantes por millón? ¿Se sabe si se pudieron haber salvado cuántos casos más? Sí, claro, por supuesto. En las últimas reuniones que hemos tenido se dice que llega a ser donante 1 de cada 9.
Uno de cada 9. lo cual es una catástrofe, ¿no? Es una situación crítica. 1 de cada 9, sí. Ese es el número que por lo menos... Uno no de es cada, tan oficial, perdóname pero Santi, nosotros. ¿uno de cada 9 qué? 1 de cada 9 posibles donantes, Ajá. de cada 9 posibles donantes, Ahí está. uno solo llega a ser donante. Ajá. ¿Sí? Claro. O sea, si nosotros tenemos esos 198 procesos de donación, deberíamos multiplicarlo por 9 para saber cuántos donantes se perdieron en Argentina. Claro, pero además en Argentina que tenemos altos índices de accidentes de tránsito, digamos, somos bastante desprolijos en cuestión a los índices sociales, digo, deberíamos por lo menos tener un poquito más de responsabilidad social y al menos ser donantes, digo, una tragicómico parece lo que digo, pero es así, ¿no? Totalmente. Tenemos que entender y hay que aprovechar estos momentos para dejar bien en claro que la donación es lo fundamental, porque vamos a salvar vidas. Y si logramos entender eso, vamos a mejorar. El INCUCAI está haciendo un trabajo enorme en tratar de formar gente en cada una de las provincias. Cada una de las provincias tiene gente que se está formando en procuración y ablación de trasplantes, para que, así como existen equipos idóneos en trasplante, también haya equipos idóneos en procuración en cada una de las provincias en las que esto puede surgir, ¿no es cierto? Cosa de que ellos colaboren también y no perdamos la posibilidad de donantes por un desconocimiento médico, digamos. Y bueno, y después está, por ejemplo, la palabra final que la tiene la familia. Claro. Hasta el 2018-2019, que ustedes conocerán bien, salió la ley Justina, Claro. Sí. en honor a Justina, que no recibió su órgano y falleció en Buenos Aires, que hizo un cambio radical, digamos. Es decir, antes uno tenía que avisar si era donante, y ahora es al revés. Todos somos donantes, absolutamente todos los argentinos somos donantes, a menos que nos dirijamos a un ente encargado de eso, donde uno determine que no es donante. ¿Qué ha logrado eso? Que tengamos menos pérdida de donación por no saber si en vida la persona era o no era donante. Claro. Claro. ¿Se entiende? Entonces el proceso, Santiago, es mucho más simple. Hoy en día ya seríamos donantes, lo único que hay gente que todavía sigue completando este formulario. Claro, o sea, por definición, ya del 2018-2019 todos somos donantes. Todos somos donantes. Y hay momentos muy particulares, hay centros gubernamentales donde uno puede ir a decir que no es donante. Uno de ellos es muy cercano, que es la renovación del carnet de conducir, donde uno puede aclarar si quiere que no quiere ser donante. Pero claro, se ha simplificado bastante la cosa y no es que seamos pioneros en el mundo. Esto no es un error de los argentinos en pos de parchear, digamos, de alguna manera un problema que tenemos. Esto se hace en Alemania, se hace en Estados Unidos, es así en Europa. Y el índice lugares. de negatividad, el índice de negatividad en la Argentina, ¿se sabe si es mayor o menor que en otros lados? Mire, es muy difícil saberlo eso, porque, a ver, se abre un proceso de donación. Si la familia se niega, por lo menos hasta el 2019, se finalizaba con ese proceso de donación. Yo le explicaba a la productora que el diagnóstico para ser donante es de muerte encefálica, y eso lo quiero dejar bien claro para que se entienda, porque está este mito que tenemos todos de que se puede corromper el sistema y que uno puede utilizar órganos de otra persona para salvar la vida de un tercero. No es así. ¡Wow! Es muy difícil. Espera un poquito. ¿Eso es un mito? Pero, a ver, perdón, ¿entendí mal? ¿O la venta de órganos es un mito entonces? Sí, totalmente es un mito. Digamos, es muy difícil llegar a la condición de ser donante, porque tiene que ser muerte encefálica. No estamos hablando de alguien que falleció en un accidente y falleció, o de alguien que tiene un cáncer terminal y decide ser donante. Eso es prohibitivo, digamos. Sino son personas que estaban relativamente bien, si se quiere, un día y sufren o un accidente que le produce muerte encefálica, o una ACV, o una hemorragia subaracnoidea, y directamente se produce la muerte encefálica. La muerte encefálica es la muerte total del organismo. Hay distintas formas de diagnosticarlo a esto, y una vez que se diagnostica,
en 1 o 2 horas dejaría de funcionar todo el resto. ¿Sí? Eso para que quede claro. En 1 o 2 horas todo el resto del organismo dejaría de funcionar. Los terapistas de ese centro tienen que trabajar a destiempo con drogas, con maquinarias y demás para lograr que esos órganos sigan siendo vitales hasta que nosotros podamos llegar a operar al donante y hacer uso productivo del órgano en cuestión, digamos, ¿no? Y ahí, Santiago... Pero, sí. Sí, no, continúa. Yo te iba a preguntar también por el tema de las listas que mencionabas antes de pacientes y los niveles de urgencia. ¿Cómo decidís ahí en ese momento de forma rápida? No, en realidad cuando uno se hace un proceso de estudio muy grande de los pacientes, que incluye estudios muchísimo más grandes que los que uno puede considerar en un estudio de rutina que uno siquiera hacer anualmente, se hacen muchísimos estudios para saber en qué condiciones tenemos el donante y se da de alta al donante en INCUCAI, se le avisa al INCUCAI al receptor que existe este receptor. Y el INCUCAI, según el órgano que estemos considerando, en nuestro caso es el hígado, establece una lista por orden de gravedad. ¿Sí? Entonces, el que está más grave, más próximo a la muerte, en una lista que es del INCUCAI, no es de otro centro, ni es nuestro, ni decidimos nosotros, va llamando a los distintos centros para decirle, mire, le ha llegado el órgano a su paciente, si estamos en condiciones o no de trasplantar, digamos. ¿Sí? Entonces, cuanto más grave estemos, cuanto más grave esté el paciente, más sube en la lista y más posibilidades de recibir un órgano tiene, digamos. ¿Sí? La problemática que tenemos en Argentina es que al haber poca donación, la gravedad con la que llegan los pacientes a recibir un órgano es contraproducente. Claro. ¿Sí? Es contraproducente porque los dejamos llegar a un nivel de enfermedad quizás muy avanzado. Eso es una problemática argentina. Digamos, ¿Y, ¿sí? y lamentablemente cuántos quedarán en el camino? Esto hay que plantearlo porque pocas veces se cuentan las cantidades de los que no les llega, como Justina y otros tantos. Ahora, Santiago, me preguntaba esto, ¿no? Del avión, de la meteorología, de todo lo que pasa en un vuelo. Ahí cuando ustedes bajan con las cajas, un poco se sienten ¿cómo se siente? ¿Qué clima hay adentro del avión? Bueno, ¿Qué clima hay? Bueno, me ha hecho una pregunta hermosa porque eso lo hacemos todo el tiempo y es una organización, organizar un trasplante al que le toca organizarlo y ser el coordinador, lo he hecho muchísimas veces, es realmente un trabajo muy arduo porque hay que coordinar absolutamente todo, que tengamos el receptor, que el INCUCAI nos brinde el horario en el cual tenemos que llegar, son aviones particulares y privados, por lo tanto tienen que llegar a Córdoba a buscarnos y respetar un horario que es el que establece el INCUCAI en otra provincia que no es la nuestra, y como yo siempre digo, ustedes tienen que pensar que por cada noche que se van a dormir, no menos de 2, 3, a veces 4 aviones están surcando los cielos, llevando a personal médico a tratar de lograr hacer un trasplante, digamos. Porque habitualmente el proceso de donación se suele hacer de noche. ¿Sí? Entonces, bueno, básicamente lo que hacemos es transportar literalmente un quirófano, eso es una obligación nuestra, transportamos un quirófano hacia el sitio que tiene el donante. Es decir, viajamos por lo menos 2 o 3 cirujanos, al menos 1 o 2 anestesiólogos y por lo menos 1 o 2 instrumentadoras que llevan absolutamente todo lo necesario para que nosotros podamos trabajar y podamos lograr hacer ese trasplante. Es decir, el uso que se le hace al quirófano del centro al que vamos es meramente locacional, digamos, porque todo el resto lo ponemos nosotros y lo llevamos en nuestro avión, ¿no? Impresionante. Y bueno, son procesos que duran varias horas, ¿no? Claro, porque después es volver y no termina ahí. Es un proceso muy largo. Tal cual. Ahí recién empieza, ahí fue la primera mitad. La segunda mitad, y quizás la más compleja, es ahora trasplantar, llegar de vuelta a Córdoba en nuestro caso, y trasplantar a nuestro receptor. Ahí sí, ¿no? la colocación, perdón, que Dios me perdone si hago mal uso de las palabras, pero digo, el implante del trasplante ya se hace sí en solo 7, 8 lugares de la Argentina,
O se busca en el lugar que se haya producido y se lleva a esos 5 o 6 lugares que mencionaste. Así funciona. Los centros habilitados para trasplantes no son muchos. Nosotros aquí como equipo trabajamos en 2, en el Hospital Córdoba y en el Hospital Privado Universitario de Córdoba, y es tal cual usted lo dice. Lo que se está logrando, y esto es algo muy interesante y muy novedoso, es que se están formando cirujanos en todas las provincias con la capacidad idónea, digamos, de poder ablacionar los órganos ellos y de alguna manera enviarlo a Córdoba, de tal forma que se reduce enormemente el movimiento de gente que se necesita y por supuesto los insumos y los costos económicos, porque cada trasplante implica un costo muy grande, ¿no? Imagínense los aviones, el instrumental, el personal, es decir, hay muchas cosas por detrás. Entonces, eso que estoy mencionando se llama ablacionismo regional. Los centros de trasplante no estaban muy a favor de ese tipo de sistema, porque les gusta de alguna manera, y permítanme decirlo en criollo, cuidar el órgano al cual van a trasplantar a su paciente y suele ser muy quisquilloso a la hora de protegerlo. Pero la pandemia nos trajo una situación crítica, porque por más de que seamos médicos, no podíamos viajar desde Córdoba, supóngase a Jujuy o a Buenos Aires, porque no nos permitían entrar. Entonces ahí reflotó lo de la ablación regional para que los ablacionistas regionales sean los que operen, obtengan el órgano, lo protejan como deben y lo envíen a los distintos centros que están esperando ansiosos con su receptor para poder trasplantar, digamos. Ay, qué lindo. La verdad, Santiago, impresionante. Me sale una sola palabra. ¿Qué querés que te diga? Gracias, loco. No, bueno, yo les agradezco, pero créanme que somos un equipo. Yo tomo ese gracias como personal, pero somos un equipo. Si no trabajamos, esto realmente, y no es mentira, es un trabajo en equipo. Si no se trabaja en equipo, no vamos a andar bien. Y nosotros, bueno, ya tenemos tanto en un centro como en el otro los equipos bien formados, especializados en el tema, hay que estar especializado en el tema. Y bueno, lo hacemos y dejamos la vida porque, imagínense, a veces nos salen 3, 4 trasplantes por semana, si es que tuvimos esa racha, y uno le dedica 24 o 36 horas a cada uno, es decir que nos ha pasado muchísimas veces, a nosotros por lo menos los trasplantólogos cirujanos, de no volver a casa, digamos, ¿no? De que pasen horas y horas y horas que pasamos en el hospital o viajando en el avión, sin ver a nuestras familias, sin poder compartir a veces algunos cumpleaños familiares. Para nosotros no existen los feriados, no tenemos feriados. Entonces, bueno, es un trabajo que requiere al menos una vocación importante, digamos, porque es muy brava la vida del trasplantólogo, digamos. Pero qué linda la vuelta que le das, ¿no? Hablamos de lo lindo y del esfuerzo que justifica salvar una vida más que la trágica historia de la pérdida de otras, y de salvar muchas. Así que, Vero, te agradecemos. ¿Qué podemos decir de esto? Y la verdad que es un honor tenerte en nuestro programa. Muchas gracias por todo lo que compartiste y bueno, creo que todos nos quedamos pensando en esta importancia de tomar conciencia sobre este tema. Y desde ya nos comprometemos en la difusión de hay que salvar vidas, donemos órganos. Ese tiene que ser el mensaje final que nosotros tratamos, al menos desde nuestro grupo, dar en cada charla que damos, en cada entrevista que damos, en cada lugar al que vamos, terminar diciendo eso. Donar salva vidas, tenemos que ser donantes en Argentina. Ese es el resumen final, digamos, para salvar vidas. Muchas gracias. Chao, amigo, gracias y felicitaciones a todo el equipo. Saludos de nuestra parte a través tuyo. Un beso grande, gracias. Muy bien, muchas gracias, hasta luego. Bueno, vamos a la pausa. Vamos a la pausa. ¡Wow! Qué temazo, ¿no?
Pasaron 60 años desde que comenzamos a producir válvulas para motor en la Argentina. 6 décadas de una industria que trascendió las fronteras para llegar a más de 33 países en 5 continentes. Por eso, queremos celebrar este aniversario como si fuera un nuevo comienzo, porque creemos en un futuro motorizado por nosotros mismos.